una serie de dolores que eran inexplicables. Íbamos a médicos y no había manera de que le pudieran decir puede ser de esto. Como que te empiezan a preguntar, quieren saberlo todo de ti, entonces ya se hacen una idea de qué tipo de persona eres. Lo que hay que hacer es copiar tu comportamiento y mostrártelo. Entonces, lógicamente, te vas a enamorar muy rápido, te alaban, te admiran, o sea, te hacen sentir muy bien, pues es cuando ya consiguen entrar, porque tenía manías que le perseguían. Bueno, una serie de cosas. A mí me llamaba del trabajo y que estoy muy mal, que estoy pasando por un puente, que me voy a tirar. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hola, bienvenidos a un episodio más de Lo Simple a lo Extraordinario. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un ser humano extraordinario, que nos viene a compartir una historia de vida, la verdad, espeluznante, pero que finalmente logró ver la luz y encontró su camino y hoy nos viene a compartir sus experiencias. Y él es Luis Mariano Blanco, que está aquí con nosotros. Y me gustaría, para empezar, Luis Mariano, que nos dijeras ¿quién eres? Bueno, ¿quién soy? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Pues realmente en eso estamos, en la búsqueda de saber quiénes somos, ¿no? Y bueno, soy una persona que ha vivido una serie de situaciones, más en concreto en este caso de lo que hablamos sobre el narcisismo y la psicopatía, y me vi envuelto en una situación de la cual pues conseguí transformarme y no solo sanar esa situación y ese dolor y esa devastación tan increíble que producen este tipo de vínculos, sino que conseguí darle la vuelta totalmente y transformar mi vida en todos los niveles. Y ahora tú tienes, bueno, yo te conocí a través de TikTok, que yo lo veo como un regalo el haberte conocido, y empecé a seguirte porque creo que los videos que tú subes hablan mucho desde el corazón, de estas ganas de ayudar y del haber vivido esta experiencia que tú tuviste, ¿no? Que fue terrible. A raíz de esto también escribiste un libro que quisiera mencionarlo, que ya por fin me llegó. O sea, la verdad, de ayer hasta ahorita alcancé a leer la mitad, un poquito menos de la mitad, pero me tiene así, súper picada. Y es un libro en que con muchísima autenticidad y honestidad nos compartes lo que fue vivir. Yo la parte que llevo, o sea, un infierno completamente. O sea, es una situación, se me apachurraba el corazón y se me empezaron a generar un montón de preguntas, ¿no? Pero quisiera empezar porque nos platicaras cómo conoces a esta mujer. Bueno, esto es un poco surrealista, ¿no? Porque yo venía de un divorcio, de una situación de haber perdido, digamos, todas las patas que me sujetaban en la vida, al perder mi familia, el trabajo, a perder toda la empresa. Y entonces me costó muchísimo tiempo, muchísimos años, volver a empezar a estar un poquito mejor. Empecé bueno, a salir al mundo otra vez, a relacionarme, y yo creo que estaba muy bien en todos los aspectos. Y conocí a esta mujer a través de una aplicación de citas, que fue ella la que me contactó. Y bueno, la verdad que yo lo tenía como para entretenerme, porque no tenía intención de tener ninguna relación con nadie, pero empezamos a hablar, me gustó, bueno, y ahí ya fue todo súper rápido. Y bueno, pues de alguna manera me mostró lo que yo quería, el prototipo de mujer que quería, la atención que quería, todo cuadraba con mis gustos, con mis necesidades. Claro, ahora lo entiendo desde otra posición, ¿no? En ese momento parecía que me había tocado la lotería, que había encontrado a la mujer de mi vida, porque era algo como muy mágico, ¿no? Todo lo que empecé a vivir en aquel entonces. Pero luego fue todo tan rápido, que no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a ser consciente de lo que estás viviendo y a intentar entender. Es como un sueño que estás viviendo que no quieres que se acabe y no quieres tú poner ninguna traba para que eso termine. Y ahí fue donde se produjo el enganche, que me enganchó, o sea, en todos los niveles, y ahí fue donde empezó mi verdadera pesadilla. O sea, fue algo, bueno, como muchas víctimas que han vivido este tipo de relaciones, pues relatan, o sea, es que es como si te abdujeran totalmente
y entras en un vínculo traumático que no entiendes de qué se trata, no entiendes por qué te pasa cuando estás viendo una realidad que no te gusta y sigues ahí todavía. Y bueno, pues ahí es todo el proceso de entender todo lo que estaba viviendo hasta que pude tomar fuerzas y salir de ahí. A ver, yo me quiero ir, o sea, al principio. ¿Tú qué crees? Porque este tipo de personalidades saben encontrar lo que tú Mm, requieres, ¿no? Que mm, me imagino que de ahí viene el enganche. ¿Tú qué crees claro. que ella vio en ese momento para dártelo? O si venía de una carencia tuya que ella lo supo identificar y por ahí te entró. Dime tres cosas que tú creas que ella supo ver y dijo, de aquí me agarro y de aquí lo voy a atrapar. Claro, pues es fácil, o sea, ya claro que vio mis vulnerabilidades, porque además, primero, todos venimos con mochila, ya a una determinada edad tenemos mochilas, tenemos traumas, el 99% de las personas venimos con heridas de la infancia, heridas de abandono, de rechazo, humillación, cualquier tipo de herida. Y esta persona, aparte de que ya están muy experimentados, porque llevan desde muy jovencitos, desde la adolescencia, incluso antes, observando a las personas, entonces, enseguida el lenguaje no verbal lo dominan a la perfección y entonces, aparte de en esa cercanía que se produce tan intensa, como que te empiezan a preguntar, quieren saberlo todo de ti, entonces ya se hacen una idea de qué tipo de persona eres. Entonces, fácilmente, viniendo de un divorcio, de haberlo pasado mal, pues fácilmente puede entender que tienes herida de abandono, con lo cual, si te pone a ti en primer lugar y te hace sentir como hace muchos años que nadie te hacía sentir, pues entonces, claro, eso a todos nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo utilizan, pues precisamente para generar esa adicción bueno, que te puedan manipular y puedan sacar lo que quieren de ti. Entonces Claro. yo diría que fue la herida de abandono, el quizás no sentirme suficiente en alguno de los aspectos y luego también el pensamiento mágico, que cómo no, porque yo recuerdo que unos meses antes, como relato en el libro, pues ya cansado de tantos varapalos de la vida, como que un día mirando al cielo dije, oye, ya es hora de que me toque algo bonito, ¿no? Y al poco tiempo la conocí a ella. Y yo digo, ya está, el regalo del cielo que ha venido aquí. Y pues mira, el regalo venía del infierno, no del cielo, pero bueno. O sea, tú lo viste o tu cerebro o tu mente quiso verlo como una coincidencia de esta petición que tú hiciste, ¿no? O de este pensamiento de que, Sí, fue así como decir, qué curioso, o sea, porque además, claro, ellos hacen, estas personas eh, hacen, digamos, como una especie de espejo, que es lo que se llama la alma gemelización, que tú te crees que estás con tu alma gemela, porque te copian todo, todos tus gustos, lo que te gusta, lo que no te gusta. Si les dices que te gusta pasear bajo la lluvia, dices que a ellos les encanta. Entonces, también les es muy fácil, porque ellos al final lo que tienen que hacer es copiar tu comportamiento y mostrártelo. Entonces, lógicamente, te vas a enamorar muy rápido porque realmente te estás enamorando de ti viéndote en un espejo. O sea, es así de wow, sencillo. Ellos se camuflan, son camaleones, adoptan todos los gustos que tú tienes, la música. Hay veces que no coincide todo, pero notas como esa complicidad y entonces eso te hace pensar que es la persona especial, que es tu media naranja, que es tu alma gemela, cuando, bueno, todo eso no existe, ¿no? Porque cuando estamos esperando que algo de esto venga, pues ahí es cuando va a venir lo contrario porque mientras no nos lo demos nosotros, nosotros somos nuestra naranja entera, somos nuestra propia alma gemela, o sea que ese es el pensamiento mágico al que me refiero. claro, claro. Entonces empiezan a hablar por la aplicación. ¿Qué pasa contigo cuando se ven físicamente por primera vez? ¿Qué pasa en tu mente? Ella, bueno, ya me estás diciendo que hace una acción de espejo, ¿no? Como estrategia, pero tú, ¿qué empiezas a sentir como ya empezando a ser una víctima, ¿no? O sea, porque tú inocentemente te abres, ¿no? Y eres honesto y eres auténtico y no te estás protegiendo porque ni te lo imaginas. Claro. Entonces, cuando la ves físicamente, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Se me hace importante porque siento que es como el primer gancho fuerte de quedar atrapado, ¿no? Ujú. Bueno, pues en principio, en este caso fue el físico, me gustó la chica, me gustó, o sea, tampoco era nada del otro mundo, pero
pero bien, o sea, iba arregladita, o sea, se la veía limpia, decente, o sea, una niña además muy dulce, tenía una voz muy dulce. Y luego ya enseguida que empezó, en ese rato que estuvimos hablando y conociéndonos, enseguida que empezó a conocerme y a saber, porque al final uno de los problemas que yo siempre he tenido es que soy un libro abierto y no me importa contar las cosas, ¿no? Entonces sacó muchísima información. Y ahí ya fue metiendo pinceladas, haciéndose la víctima, que había sufrido mucho, que su exmarido la había tratado mal, que su familia no sé qué. Entonces de alguna manera despiertan en el hombre normalmente, despiertan ese espíritu protector, ese de cuidador, y entonces pues como que ya no miras, no miras más allá, ¿sabes? Ves eso, entonces eso de alguna manera te alimenta tu ego en el sentir que la puedes cuidar, la puedes proteger, y ahí ya estás perdido, porque ya has dejado pasar todos los límites, ha entrado hasta adentro y ya tú te lo has creído y entonces estás totalmente desactivado. Entonces, digamos que tú empezaste a entrar como en este, no personaje porque tú lo sentías auténtico, pero en este lugar, en este papel de salvador, de héroe, de yo la voy a ayudar. Y a la vez te sentiste enamorado, que te estabas enamorando. Bueno, eso fue más tarde, pero sí, efectivamente. O sea, al final lo que este tipo de mujeres, y hablo de mujeres, en los hombres pasa exactamente igual, pero este tipo de mujeres lo que hacen es despertar digamos, aupar tu energía masculina al máximo, ¿vale? Igual Ajá. que los hombres narcisistas hacen lo mismo que con la mujer, hacen que su esencia y su energía femenina pues suba muchísimo. Entonces, claro. Eso es muy significativo para nosotros. Digamos que eso ya, mm, ¿cómo te diría? O sea, es que es lo que es. El Sí. hombre normalmente es el protector, el cuidador, el proveedor, ¿no? Y entonces cuando digamos que te reconocen en ese papel y te alaban, te admiran, o sea, te hacen sentir muy bien, pues es cuando ya consiguen entrar, porque es que no te lo puedes imaginar. De una mujer que es dulce, que es cariñosa, que sabe hablar, que encima ha sido víctima de una vida terrible, que todo le ha pasado, pues caemos. Yo por lo menos caí, ¿no? Muchos hombres les da vergüenza reconocer esto, porque no es fácil. Yo cuando escribí el libro también estuve pensando si poner todo o no poner todo, pero al final ya llegamos a un momento que ya da igual lo que la gente piense. O sea, porque yo estoy aquí, la gente le gustará o no le gustará, me da igual. Estoy aquí con una labor y yo estuve a punto de decidir marcharme a otro plano y yo sé lo difícil que es para muchas personas esta situación y si yo he recorrido un camino que puede ayudar a otros a entender y a darse cuenta realmente de cómo se puede salir de ahí y no solo eso, pues creo que hay que hacerlo. Entonces creo que es muy importante que demos la cara, que hablemos, porque cuántos hombres hay que por vergüenza, por culpa, por que se sientan juzgados, no hablan y esto es un problema demasiado serio que sin ayuda es muy difícil de salir. Esto que estás diciendo es muy fuerte porque conforme yo fui leyendo el principio, el inicio del libro, yo llegué a un momento que dije, ay no, qué flojera de mujer. O sea, porque era una fatalidad tras otra, la actitud de víctima terrible, la cuestión de los dolores, de no puedo, o sea, ¿qué pasó en ti que no pudo llegar este momento de decir, no quiero esto para mi vida? O sea, qué flojera. O sea cómo este pensamiento me llamó muchísimo la atención, cómo no hubo un pensamiento atrás, no sé si me explico, o sea, esta era tu realidad, pero un pensamiento de atrás que viniera y te dijera, oye, ojo, ¿esto quieres para toda tu vida? Porque era demasiada la fatalidad y la victimez de la mujer, o pensar siquiera no será fingido, o no estar exagerando. Siempre tienes ese tipo de intuiciones, más que nada al principio sobre todo, las víctimas tienen esa intuición sobre la persona que algo no cuadra, que algo no termina de ser del todo coherente. Pero cuando te empiezas a dar cuenta ya estás enganchado. Estas personas utilizan un sistema de refuerzo intermitente donde te suben al cielo y literalmente te sueltan y luego te vuelven a subir y te vuelven a soltar. Y entonces ya es algo químico que no puedes controlar. Lo que pasa es que cuando no tenemos esta información es muy difícil entenderlo, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro suelta dopamina cuando te sube y cuando te suelta cortisol. Entonces se genera una adicción a esas
hormonas que segrega nuestro propio cerebro, que es lo que nos hace estar bien o estar mal, y entonces es la necesidad de volver a recibir esa dosis lo que te hace que no te des cuenta. Y cuando te das cuenta, entramos ya en disonancia cognitiva, que es algo terrible, que es dos pensamientos o dos realidades totalmente enfrentadas. Entonces, como dos caballos tirando de la misma cuerda, al final la cuerda se rompe y en medio está tu cerebro. Entonces, es así. ¿Qué pasa? Que esto va todo intercalado, es todo muy sutil, muy gradual, con pequeñas devaluaciones, con triangulaciones. Te empiezan a sutilmente faltarte el respeto, pero lo enmascaran como una broma. Cosas así que tú no llegas a entender, aunque sabes que no te gusta, pero te quedas como un poco descuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final va haciendo mella en uno, en la autoestima, en la seguridad. ¿Será que ya empiezas a dudar de tu propia percepción? Empiezas a dudar si lo que has visto o lo que has oído o leído era así o lo has interpretado tú mal. Entonces, ahí entras ya en un bucle que es muy difícil de salir de ahí. Es muy difícil de salir, porque además está todo muy bien orquestado. Estas personas de lo primero que intentan es separarte de tu círculo, que discutas con tus amigos o que no hables con ellos, que no quedes con ellos, con tu familia incluso, te van separando con comentarios dolorosos sobre ellos. Es que tu hermano me ha hecho sentir así y yo prefiero no ir. Entonces, de alguna manera como que te van sugestionando pensando que lo bueno lo tienes en casa y que que lo tienes que proteger del exterior. Entonces lo que están haciendo es aislarte de tal manera del mundo que cuando tú vayas a pedir ayuda, pues quizás la persona ya esté más alejada o que no te sea tan fácil contar lo que te pasa. Porque bueno, luego entraríamos ya en otros procesos que suelen utilizar, pero es todo está milimétricamente estudiado. O sea, ¿nos podrías poner un ejemplo en tu propia historia de vida? ¿Cómo eran estas gratificaciones o entregas de dopamina que te daba ella? Y cómo, para entender un poquito más en lo práctico, cómo son estos Sí. sistemas Pues tú, mira, detalles muy tontos. Pues por ejemplo, a lo mejor un día se esmeraba por hacer una comida riquísima y todo muy bueno y tal, y al día siguiente te levantabas, le preparabas el desayuno y ni te saludaba, ni te daba los buenos días. Entonces, claro, eso en una relación normal, que tú crees que es una relación normal, dices algo pasa. Entonces tú piensas que algo te... No, no, no me pasa nada y tal. Y entonces te descuadras totalmente mentalmente. Entonces, muchas veces, si luego van utilizando cosas como malas caras o como gestos que tú no llegas a entender por qué te lo hace, empiezas como a mirar hacia ti, como que a lo mejor he hecho algo mal. ¿Sabes? Y entonces, cuando intentas de hablar, muchas veces evitan la conversación o se salen por las ramas. Entonces te dejan siempre ahí con esa duda y con ese dolor, porque no entiendes qué es lo que ha podido pasar para que se comporte así. Y claro, tú luego lo analizas desde fuera y dices, si una persona normal, un compañero de trabajo te trata así, le mandas a hacer puñetas en el instante, ¿no? Entonces, Claro, ¿por qué? Porque aquí esa persona se supone que nos importa, ya estamos enganchados, entonces intentamos entender. Y claro, ahí está el juego, que estás intentando entender algo que no puedes entender nunca, porque tu esquema mental no es como el de estas personas. Y entonces te vas envolviendo tú mismo y llega un momento que es muy complicado salir de ahí. claro, claro, porque, por ejemplo, ella utilizaba muchísimo, vamos empezando por el tema de la fibromialgia, ¿no? La enfermedad, Vale. ¿no? En este personaje o en esta cosa de victimez, ¿no? Ujú. Para detonar en ti este sentimiento de ser el héroe, de salvarla, de ver por ella, que fue para ti, te tomó muchísimo tiempo y muchísima energía, y yo creo que casi todos tus pensamientos en ayudarla a salir de esta fibromialgia, entre comillas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo hacía este tipo de manipulación a través de la enfermedad? Bueno, eso era brutal, porque además era una cosa que ella se dio cuenta, porque ella decía que tenía dolores en la... Bueno, que ya lo hablaremos en otro momento, pero tenía una serie de dolores que eran inexplicables. Íbamos a médicos y no había manera de que le pudieran decir puede ser de esto o del otro, físicamente no tenía nada, bueno, todo eso, ¿no? Y un día conoció a mi cuñada que tenía fibromialgia diagnosticada desde hace no sé cuántos años y entonces, claro, pues se ve que estudió qué era eso, cómo se puede detectar, y es algo que no se puede demostrar porque te van haciendo unas pruebas gatillo para ver qué dolor tienes y cuánto, pero claro, ese dolor lo puedes fingir, que es lo que ella hizo.
Entonces, ella aprovechó ese diagnóstico para empezar a dejar de ir a trabajar, para que yo me ocupara de su hijo, aparte de los míos, para estar pendiente de todo, con lo cual te absorben de tal manera que al final lo que hacen es ir desgastándote totalmente y están midiendo también hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde eres capaz de dar. Entonces, eso aparte ya te produce un desgasto físico y mental brutal que ellos utilizan todavía más para seguir manipulándote porque ya estás muy débil, no estás, cuando una persona no descansa bien, pues no, cognitivamente no está bien, no se entera muchas veces. Entonces tú imagínate meses durmiendo 1 hora, 2 horas al día, haciendo tu trabajo, ocupándote de la casa, ocupándote de su hijo, de los míos, o sea, brutal. O sea, fue algo que además la gente que me conoce de siempre, sobre todo mi madre me miraba y me decía, ¿a ti te pasa algo? Y yo, que no, que no. Y a ti te pasa algo, soy tu madre, te conozco. Estás cada día más blanco, estás cada día más apagado. Y yo, claro, yo me notaba que era algo, pero yo lo achacaba a la vida que llevaba. Pero digo, bueno, yo lo he elegido. O sea, yo he elegido cuidarla, yo he elegido estar pendiente y tal. Y hasta ese nivel llegamos. Pero es que ahora que acompaño a personas he conocido gente de fingir un cáncer para poder acercarse de nuevo a la víctima, volver a saquearla y salir corriendo. O Sea, que sea, es que te refieres al suministro, ¿no? claro. Sí, al suministro, pero el que sea. Yo ahora mismo tengo un caso de una mujer y ya llevaba 5 años en contacto cero. De repente le contacta el narcisista y le empieza a decir que mira que tiene que hablar con ella, que tiene cáncer, que se va a morir, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, ella la coge porque no tenía trabajo, porque no sé qué, y ha durado 1 mes y medio. Hasta que él ha conseguido cobrar un seguro. Ella ha acabado con los ahorros que tenía ella, supuestamente para cuidarle, y ha desaparecido. O Ay, sea, no, pero bueno. no. Esto es muy habitual, o sea, esto es, al final ellos necesitan ese tipo de suministro o ese tipo de beneficios, porque las personas para este tipo de seres, las personas para este tipo de seres son objetos, son cosas, son medios para conseguir lo que quieren, ya Porque sea, además, porque además lo que vi en lo que alcancé a leer, que me llamó la atención, es cómo usan este ciclo del miedo, ¿no? Porque ella amenazaba con suicidarse, con quitarse la sí, sí. vida, con aventarse, se encerraba en el baño. ¿Cómo eran estas crisis que le daban y qué pasaba en ti cuando había estas crisis? Bueno, eso es que es muy fuerte, porque eso es desde el principio. O sea, ella, yo desde los primeros días que dormí con ella, yo notaba que se movía mucho por la noche, pero como no moverte de soñar. O sea, sí, tenía muchas pesadillas y eran como calambres que dice ella que le daban como corrientazos y bueno, cosas así, ¿no? Y muchas noches se despertaba y yo te lo juro que su cara no era de ella. O sea, se despertaba y no era su cara, era una cara, yo veía una cara de una persona que no conocía y era como una niña asustada. Pero como Sí. yo estaba muy cansado y tal, pues no prestaba atención. Pero se despertaba cuando pasaba eso y no conocía dónde estaba, no sabía dónde estaba, no sabía quién era yo. Le traía al niño, oye, mira a tu niño, y no le conocía y preguntaba por su madre y no sabía dónde estaba. O sea, algo, bueno, que yo lo atribuía a la enfermedad o a lo que fuera, ¿no? Y le daban crisis de estas que se disociaba muchas veces, o sea, parecía que estaba en otro sitio, tenía manías que le perseguían, bueno, una serie de cosas, a mí me llamaba del trabajo y que estoy muy mal, que estoy pasando por un puente, que me voy a tirar, que no, y luego te decía a lo mejor, no, pues quizá un día que venga con el niño me tiro con él y así, o sea, unas cosas brutales, ¿no? Que no entienden. Entonces, claro, lo primero que haces es entrar en alerta. O sea, yo me he tenido que ir a 60 kilómetros porque me ha llamado un vigilante del metro que esa mujer le había dado mi teléfono y que estaba perdida, que no sabía quién era ni dónde estaba. Y eso era una vez y al poco tiempo otra vez. Claro, yo luego entendí que sí podía haber algún problema, pero muchas veces era totalmente fingido, porque lo que quería era detonarme, reventarme, para que yo estuviera pendiente y poder conseguir lo que quería. O sea, no hay más. Porque incluso Porque mencionas que un día la viste hablando por teléfono, sonriendo, no sé sí, qué, sí, sí. y luego llega a tu casa y, Estaba ay, muriéndose. Sí, 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 sí. ajá. Sí, sí, un día que estaba yo con la perra abajo y ella no me vio, yo estaba entre unos coches y la vi que venía jaja, jiji, riéndose muy bien. Y cuando subí a casa me la encontré en la cama, es que me he tenido que volver, que me estoy muriendo, o sea, unas cosas que ya dije, ¿qué pasa aquí? Y Entonces ya te empiezas a dar cuenta. pero en esos momentos, Luis, no, no es como, oye, la acabo de ver feliz
y ahorita se siente pésimo y dice que no puede con la vida y demás. Esos momentos, ¿qué pasa ahí? O sea, ya está nulificado como la señal de alerta, ya no se prende. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto tiempo llevabas ahí ya con ella? Oye, pues no sé lo que llevaría, un año y pico ya viviendo en casa. Ajá, Pero es que en esos momentos tú puedes ser consciente de lo que está pasando, pero en cuanto tu cuerpo te pide tu dosis de dopamina, vuelves a entrar en disonancia cognitiva y es como que estás intentando engañar a tu mente consciente para poder conseguir ese chute de dopamina. Entonces empiezas a buscar excusas y justificaciones por lo más rocambolescas que te puedas imaginar para conseguir ese chute de dopamina. O sea, es como el que quiere dejar de fumar y se empieza a inventar que si, bueno, le doy una calada no pasa nada porque sé que mañana lo dejo bueno, es media calada. No, no, o sea, es que es volver a conseguir esa dosis de dopamina y entonces estás luchando contra tu mente y en ningún momento te das cuenta. Porque claro que nos damos cuenta. O sea, y además todas las víctimas lo dicen. Al principio de la relación, yo ahora entiendo que vi las banderas rojas y no las quise hacer caso, las pasé por alto. ¿Por sí, qué? Porque quizás te gustaba mucho la historia de amor, esa persona, y entonces como que no haces caso a esa intuición. Claro, ¿qué pasa con la intuición? Oyes, que va, que cuidado, y tú le dices, calla, que mejor vas el rollo, y la intuición se calla, dice, vale, cuando te la pegues, me lo dices. Y esto claro. funciona así. Anulas ese sistema de alarma que tenemos todos los seres humanos a través de la intuición, y cuando lo anulas y lo pasas por encima, pues ya estás totalmente desactivado. Porque eso es la energía, es tu propia energía la que está leyendo el entorno y está leyendo la energía de esa persona. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, y sé que es un tema muy doloroso para ti, o fue un tema muy doloroso para ti, los hijos, ¿no? Ujú, Porque yo creo que muchas veces los hijos nos ayudan a evitar caer en ciertas situaciones porque pensamos en los hijos, ¿no? Pero me impacta la manera en cómo esta mujer te atrapó, o sea, es impresionante para mí porque tú llevaste a esta mujer con tus hijos. Y me ujú. imagino que ellos vieron escenas o escucharon cosas terribles por cómo actuaba esta mujer. O sea, ¿qué pasa contigo en este tema de los hijos? O sea, ¿qué pasaba en tu mente? ¿Qué hiciste con tus emociones en ese momento de vivir ahí juntos? Eso es terrible porque te das cuenta después de cómo te has comportado y de lo pésimo padre que has sido, porque no has tenido la capacidad de entender lo que estaba pasando y proteger lo que más tenías que proteger, que era la tranquilidad y el bienestar de tus hijos. Y yo en algunos momentos la anteponía a ella. O sea, ella estaba enferma, chicos, por favor, no gritéis tanto, chicos, controlaros. O sea, era como condicionarlos en su propia casa porque ella estuviera bien. Cosa que luego, bueno, ya no me duele, ¿no? Porque además lo primero que hice cuando salí de ese embrujo fue hablar con mis hijos, que no hacía falta porque ellos lo entendían, pero es surrealista hasta los niveles que se puede llegar cuando estás en un vínculo traumático de estas características. Porque claro, la gente que no lo ha vivido no se puede hacer una idea de lo que se vive ahí. O sea, esto es el típico comentario de que sale una noticia en la televisión de una mujer maltratada durante 30 años y la gente dice, ¿y cómo no se ha ido? Pero si le estaban maltratando, ¿por qué no se ha ido el primer día? Es que no se puede ir. Es que es su propia mente luchando contra ella, es su propia mente justificando lo que está viviendo, es su propia mente buscando excusas para seguir enganchada a esa pequeña migaja de amor, de atención. Entonces, es que es literalmente como que te secuestran la mente. Entonces, por eso es tan doloroso y por eso es tan duro, porque son personas que consiguen entrar hasta el centro de tu alma y ahí te la destartalan. Por eso lo llaman la violación del alma porque es desde mi punto de vista, lo peor que un ser humano puede vivir. Porque Sí. jamás puedes esperar de la persona que crees que te ama y que tú amas por encima de todo, esto no entra en tu cabeza de persona empática, no entra este tipo de comportamiento. Claro, la gente quiere entender qué es lo que pasa, por qué lo hace, qué ha ocasionado todo esto. Y ahí nos perdemos en un bucle interminable que nunca vamos a llegar a poder entender, porque dentro de nuestro esquema mental no existe la remota posibilidad de que existan depredadores de seres humanos como son estos seres.
Y entonces nos metemos ahí en un bucle intentando entender algo que no vamos a poder entender nunca y cada vez nos vamos hundiendo más. ¿Tú crees que ella, que se llamaba Esther, vamos poniéndole nombre, ¿tú crees que Esther... Sara, Sara, Sí, Sara, perdón, Sara, perdón, perdón. Sara, Sara. Bueno, sorry, Sara. ¿Tú da crees que igual. Sara utilizaba a su hijo Hombre, para... ¿Cómo lo hacía? ¿De qué manera lo hacía? ¿Y cómo fue que tú fuiste cayendo? Porque en alguna parte del libro mencionas que hasta llegaste a poner más atención al hijo de ella que a sí, claro. ¿Qué Porque al pasó final ahí? un niño que vino a mi vida con 6 años, que era un niño, pues un niño de 6 años, pero que era muy inteligente, era muy maduro, cosa que ya me sorprendió. Pero claro, luego viendo la vida que había tenido que vivir, pues lógicamente el niño había tenido que madurar. Pero era un niño, bueno, como todos los niños a esa edad, o sea, es que son encantadores, ¿no? Y, y estaba muy desprotegido porque yo veía cómo le trataba a su madre, porque eso sí, cuando estaba con gente, el niño era lo primero, se desvivía por el niño, pero claro, un niño que luego le permitía estarse la noche viendo la televisión, cuando al día siguiente tenía que ir al colegio, le dejaba en el salón viendo la televisión, que hiciera lo que le diera la gana con 6 años. No le importaba que el niño viera películas de miedo, de violaciones, escenas sexuales. No le importaba acostarse con una persona al lado de su hijo. Cuando al niño, por ejemplo, no conseguía lo que ella quería y le decía, te voy a dejar en un refugio. Entonces, imagínate en la mente de un niño. No, terrible. Cuando el único apoyo que tenía, porque ella venía de otro país y estaba aquí sola con el niño, el único apoyo que tenía era su madre y cuando le manipulaba de esta manera. Entonces, claro, yo lógicamente intentaba proteger al niño. De hecho, eso me ocasionó muchos problemas después, por intentar poner en conocimiento de su familia, del padre del niño, pues todo lo que estaba pasando, preocupado por el niño. Y a mí me trajo muchos problemas de denuncias y de todo. Bueno, menos mal que el padre, cuando hablé con él, que yo no sabía la reacción que iba a tener, me dijo, sí, ya lo sé, si es una mujer venenosa, si es que yo lo sé perfectamente cómo es. Dice, y te va a hacer esto, te va a hacer esto, te va a hacer esto, y efectivamente, todo lo que me dijo se fue cumpliendo. Y Porque él ya cuando, la conocía, claro. pero cuando él te advierte esto, No, pero ya estaba fuera de mi casa cuando yo hablé con él. ¿ya se había ido? Claro. Y ahí cuando él te dice que qué sentiste, o sea, dijiste, no manches, o sea, Es que fue todo un cúmulo de situaciones porque estas personas consiguen meterse en tu vida a saco, en mi caso, y no me cuesta reconocerlo, o sea, yo fui un imprudente, pero un imprudente total, porque, claro, yo pensaba que estaba bien, pensaba que no me podía quitar nada, o sea, digo, bueno, pues mañana se cansa, se va y ya está, ¿no? Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, una persona que metes en tu casa, además una mujer con un niño. sí, Claro, como intentó hacer al final. Al final ella quería echarme de mi casa a mí y a mis hijos para quedarse ella en mi casa. Ese era su no, objetivo. Ese era su objetivo. Por eso empezó a articular denuncias falsas de violencia de género, porque ella sabía que como ella, al ser vulnerable, tener un niño pequeño, no tenía trabajo en ese momento, pues no la podían echar. Le iban a dar una paga y ella le daba igual que mis hijos y yo nos tuviéramos que marchar. O sea, es que es brutal. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú entras en esta situación, se meten hasta la cocina, porque es una de las características. Estas personas es todo súper rápido. O sea, yo la conocí un 7 de agosto, el 7 de agosto, a mitad de septiembre estaba viviendo ya conmigo y el 7 de agosto del año siguiente me casé. ay, no. O sea, matrícula de honor a la ignorancia supina. Porque además tuvieron un conflicto antes de la boda. Claro. Y tampoco ese conflicto antes de la boda, eso me llamó muchísimo la Bueno, atención. conflictos, ha habido muchos conflictos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí pasó una cosa muy curiosa y es que ella estaba mal psicológicamente, yo entendía. Yo hablaba mucho con uno de sus hermanos, que era como uña y carne, y él es muy religioso, y entonces intentaba entender qué la podía pasar, porque yo, según lo que veía, era como si hubiera vivido un trauma muy fuerte de pequeña, y entonces por eso actuaba de estas maneras, ¿no? Y bueno, ella me fue contando cosas que luego entendí que lo hacía como para ir preparándome y a ver el tipo de aguante que podía tener yo ante determinadas situaciones. Y bueno, pues un día, no sé por qué razón, por el tema de la fibromialgia, hablé con una prima mía que es psicóloga
y entonces me dijo que había unas terapias que podían ayudar pues para soportar un poco más, hacer más llevadero el tema este. Y entonces conseguí que hablara con ella y estuvieron hablando 2 horas por videollamada. Y cuando me pasó ella, porque estaban con mi teléfono, cuando ya me dio mi teléfono, me mandó mi prima un mensaje: ¿estás solo? Sí, llámame. Entonces la llamé, porque yo me casaba 2 días después. Ay, no, no. Y me dijo: ni se te ocurra casarte. No lo Digo, puedo creer, Luis. ¿cómo me dices esto? Dice Luisma: ni se te ocurra casarte. Esta mujer tiene un problema. Ella es psicóloga, claro, en 2 horas de conversación no se puede diagnosticar a nadie, porque no tienes las herramientas. Pero ella me dijo: mínimo tiene trastorno límite de la personalidad. Mínimo. Entonces ella lo vio y ya cuando se empezó a ver actitudes y cómo se expresaba, la fue, digamos, como va, como preguntando y tal, para ver cómo reaccionaba y tal. Y me dijo. Y entonces, claro, yo me quedé pues un poco fuera de juego. Yo empecé a leer mucho sobre el trastorno, yo decidí seguir con la boda para adelante, yo se lo dije a ella, se lo tomó muy mal, pero luego como que reaccionó y dijo: sí, es verdad, quizá de pequeña esto tal. Bueno, también ella ya empezó a buscar información para ir montando su historia. Sí. Entonces yo dije: yo estoy aquí para protegerte, para cuidarte, por supuesto. Si Dios me ha puesto esto es porque, Ay, o no. sea, yo ahora lo pienso y digo, pues, Sí, sí, o sea, es literal. sí. Pero bueno, y entonces, bueno, pues ahí fue como que eso me condicionaba más, porque ya entendía cómo tratar con este tipo de personas, cómo interpretan la vida, las amenazas, y entonces eso como que me condicionó aún todavía más a seguir en la relación. Y bueno, al final no era TLP, o podía ser algo de TLP, pero principalmente era trastorno narcisista de la personalidad. Pero claro, eso lo supe después, al final, cuando, bueno, un sueño que tuve, que es el primer capítulo del libro, algo pasó en ese sueño que abrí los ojos al día siguiente sin saber por qué. Me apareció un vídeo en YouTube del doctor Iñaki Piñuel, que le estaré eternamente agradecido. Además, creo que es uno de los mayores divulgadores de estas temáticas, y me apareció en YouTube, no sé por qué, hablando de las características de los psicópatas y los narcisistas. Y yo, según estaba trabajando, iba haciendo chic, 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 chic. Ay, se fue Digo, joder, se fue tantito acabo de la montar. señal, se fue, repíteme nomás, Sí, estabas tú chic, 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 y luego, sí. Estaba, según iba él diciendo las características de las personas psicópatas y narcisistas, yo iba como visto, 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 ¿sabes? Y dije: madre mía, lo tiene todo. Y entonces, a raíz de ese sueño que tuve y que luego me apareció el vídeo, porque por la razón que fuera apareció, vi esa información, fue cuando algo en mi cabeza hizo clic. Y entonces, en cuanto llegué a casa, hablé con ella: "Oh, no sé qué, no sé cuántos", pero yo ya había tomado mi decisión. Le digo: mira, esto se ha acabado y te tienes que marchar. Y bueno, ahí empezó otra guerra terrible. me llama la atención, o sea, que haya sido tan, porque como tú lo has mencionado, no es fácil salir de una relación así. Entonces, te pasa este sueño que fue fuertísimo, ya lo leí porque está en el primer capítulo. Eh, Fue muy real este sueño. Y yo lo veo, lo veo, yo lo vería como una señal, como un aviso, como un reacciona, Luis, ¿no? Tú lo tomaste así, me lo imagino. Pero ¿qué más pasó dentro de ti? Como obviamente pasó lo del YouTube, ¿no? Que viste las señales, pero algo se tuvo que haber movido más profundo dentro de ti. Y me gustaría como que nos platicaras porque por lo complicado que es salir de una relación así, a lo mejor es como una luz para las personas que están viviendo una situación parecida. Claro, pero es que no sabría decirte exactamente qué fue lo que se movió. Por supuesto que se movió algo, porque ahí salí un poco del embrujo y pude ver, aunque sea por un momento, la realidad sin filtros. Y entonces ahí eso fue mi punto de inflexión. A partir de ahí tomé la decisión. Luego fue muy complicado, porque hasta que pude echarla de casa tenía que estar casi encerrado en el salón, porque por la noche venía desnuda a intentar seducirme. Ay, Y no. sí, 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 sí. O sea, yo estaba durmiendo en el sofá porque yo me tenía que atrancar la puerta, Ay, y con no. cámaras por toda la casa y grabando todo.
Porque claro, es una mujer. En este país, como en muchos países, la mujer con que diga me ha intentado amenazar o algo, yo voy para adelante. Entonces Claro. yo tenía que protegerme, vamos, a todos los niveles. Y yo tenía que atrancar la puerta porque venía desnuda por la noche para seducirme, pues para que aguantara, que no sé qué, lo que fuera. O sea, fue una situación de estar preso en mi propia casa, de coger a mis hijos y tener que decirles, os vais con mamá un tiempo porque me daba miedo que estuvieran en casa. Claro, claro. Además, era una mujer agresiva, o sea, era una mujer que yo me acuerdo que yo tenía una perrita preciosa y el niño, su hijo, pues bueno, por la razón que sea, le gustaba hacerle daño a la perra, intentar meterle una pintura en la nariz. Bueno, yo lo notaba como cosas de niños, pero le ponía límites. Y entonces se lo decía a ella, oye, habla con el niño, que esto no vuelva a pasar porque un día la perra le puede morder. Y me decía, como le muerda la perra a mi hijo, la descuartizo, la mato, la... Ah, Y dices, o sea, qué reacción, ¿no? O sea... ay, sí. eh, son unas cosas, bueno, O en sea, ese momento no lo piensas, en ese momento no te das cuenta, puede ser una reacción normal, ¿no? Que, bueno, no sé, no me digas, porque yo ahora miro para atrás y no me quiero ver. O claro, sea, claro. Pero no es me como un acostumbrarte a estas reacciones, o sea, es como Claro, es que es todo como que van dando media vuelta a la rosca, media vuelta a la rosca, poquito a poco, poquito a poco. O sea, porque ellos van a intentar primero venderte la moto, subirte al cielo para que te enganches con el ciclo de la dopamina y del cortisol. O sea, ahí se produce el vínculo traumático. Luego tú empiezas a ver cosas, pero te empiezan a hacer dudar de ti, entras en disonancia cognitiva porque utilizan mucho el gaslighting, o sea, son capaces de quitarte el teléfono, meterlo en un cajón, que te vuelvas media mañana buscándolo y luego lo vuelvan a poner en la mesa y te digan, estás tonto si lleva ahí toda la mañana. ¡ih! Entonces tú ya No. llegas y dudas de la realidad. Entonces empiezas a dudar de ti. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a dudar de ti en cualquier situación que pasa algo, lo primero que haces es empezar a dudar de ti. Con lo cual pierdes la total percepción de lo que está pasando. Entonces ya eres mucho más manipulable. Claro, entre medias te empiezan a activar la triangulación, te empiezan a hacer sentir celos o a hacer sentir que te van a dejar o a hacer sentir que pueden estar con otra persona, con lo cual se activa en ti esa necesidad de hacer lo que sea para que no pase eso, con lo cual te metes ahí en un ciclo que, bueno, es que es brutal, o sea, brutal, Pero brutal. por qué, Luis, cuando tomas la decisión de que se acabó, ella no se fue de tu casa? O sea, por qué todavía seguía en tu casa? Claro, porque yo no la podía echar. Legalmente yo no la podía echar, era mi mujer. Ah, o sea, no, Claro, no le puedes decir salte de la casa, o y sea, yo se lo decía, pero ella no se iba. Claro, porque si tengo que ¡ih! buscar un sitio, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y lo iba alargando. Porque ella lo que quería era desgastarme y buscar la oportunidad de poder denunciarme para quedarse ella en casa. Wow. Porque Es que, además sacó la nacionalidad a través de ti, casándose claro, contigo, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, en algún momento que, bueno, yo sé la respuesta, obviamente, puede parecer obvia la pregunta, pero ¿qué pasa con el ser utilizado? Porque las personas que viven con este tipo de relaciones son utilizadas de una u otra manera, ¿no? Porque son el suministro, porque así el narcisista puede conseguir los elogios, porque puede conseguir lo que está buscando cada quien en su personalidad. ¿Qué se hace después con el sentimiento de saberse utilizado? Porque se me hace bien fuerte. No, aceptarlo, es que no te queda otra. O sea, date cuenta que cuando vivimos este tipo de situaciones o cualquier otra situación en la vida, cuando hemos llegado a esa situación ha sido por las decisiones que hemos tomado, correctas o incorrectas, voluntarias o involuntarias, pero las hemos tomado en base a unas creencias, con unas herramientas, con un conocimiento, con un nivel de conciencia. Entonces, no podíamos saberlo. O sea, teníamos las herramientas que teníamos, el nivel de conciencia que teníamos y encima estábamos totalmente abducidos químicamente a raíz de la manipulación con estas personas. Entonces, lo único que queda es aceptarlo. No puedes hacer otra cosa. Aparte que el pasado ya no existe. Ujú. Entonces, si el pasado no existe y el futuro tampoco, solo existe este momento, el momento presente. Entonces, centrémonos en el momento presente y ya está. O sea, es que no puedes hacer otra cosa. Puedes estar culpándote, avergonzándote, puedes estar todo el día en la cabeza y cómo he permitido. Bueno, pues has permitido eso porque no tenías otra forma de hacerlo. No tenías la capacidad de hacerlo.
te han manipulado de tal manera para que no lo vieras. Son expertos. O sea, esto es como los ladrones. Si quieren entrar en tu casa, aunque tengas un búnker, van a entrar, porque están buscando la manera y estudiando y la forma de entrar. No hay más. Es cierto. Entonces, lo único que puedes hacer es mirarte al espejo, perdonarte, abrazarte, darte una palmadita en la espalda y tirar para adelante. No hay más. Pues Y sí, hasta que no aceptemos, no podemos empezar a sanar. Tenemos que aceptar lo que hemos vivido. No exacto. validar, pero sí aceptarlo. Ya está, ya ha pasado. Ahora entiendo por qué me ha pasado y ahora cojo el toro por los cuernos y vamos a empezar a trabajar para que no me vuelva a pasar y para intentar sanar esas heridas. Por lo menos que no te condicionen más. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa en ti? Porque siento que en ese momento que sucedió esto que ahorita voy a expresar, supiste poner un límite, obviamente te causó un gran conflicto con ella, pero cuando quiso traer a vivir a su mamá a tu casa, o sea, Sí, eso fue a los 2 o 3 meses de casarnos y fue la primera vez que ella se fue de casa. Pero que se fue y se llevó todo. Y a los 2 días volvió. Pero bueno, pues eso porque ella quería traer a su madre. Vale, la traemos, yo te ayudo, que venga. No, pero viene a casa. No, no, casa no viene. O sea, en mi casa, con mis hijos, teníamos 2 habitaciones. Y digo, no, no, pues hacemos otra habitación en el salón. Digo, que yo no hago nada. Que venga tu madre, la buscamos un piso, la buscamos una habitación, lo que sea, y ya está. Que luego venga por el día aquí. Bueno, pues vale. Pues no, ella quería. No, pues tus hijos que se vayan a vivir con su madre. Digo, perdona. Yo tenía custodia compartida, digo, no, hombre, no. Y entonces, claro. claro, no conseguía lo que quería, pues ya llegó, se enfadó, me dijo de todo, cogió sus cosas y se marchó. Bueno, pues vale. Y a los 2 días vino llorando, que no he podido dormir, que que perdóname, que me han engañado, que mi familia me ha condicionado, que mis amigas me han dado consejos, que no, que tal. Y yo, como soy subnormal, perdón por la expresión, pero en ese momento, pues claro, yo, ay, pobrecita. Y yo hablé con mis hijos y mis hijos me dijeron, como vuelva a casa, no volvemos nosotros. O sea, papá. Y yo, hijo, de verdad, haciéndoles entender que está enferma, que hay que ayudarla, que pobrecita, también pensar en el niño y tal, no sé qué. Y ya mi hija, con la mirada que me echó, pero bueno, al final, bueno, pues volvió a casa y ella ya venía para machacarme. O sea, ella ya Claro. venía con la idea de lo que iba a hacer. Claro, viene arrepentida, no sé qué, yo me lo creo, yo digo, bueno, pues venga, voy a poner un poquito más. Todo el mundo tiene que tener oportunidades, ¿no? Para subsanar las cosas. Pero que no, que no, que no. Que no, que no. Porque ahí el problema es que me olvidé de mí. Y ese fue el problema, eso es lo que consiguen. Entonces, te olvidas de ti y pones a los demás por delante. Y claro, cuando tú ya estás en esa carencia emocional, que normalmente viene de mucho tiempo antes, y estas personas saben muy bien detonarlas y volver a sacar esas heridas a la superficie. Cuando tú ya estás en esa dependencia emocional tan fuerte, claro, dependes de la otra persona. Y ahí Claro, está el mayor error, porque en el momento que dejamos nuestra seguridad, nuestra tranquilidad en manos de otra persona, pues puede pasar lo que pasa. Y normalmente cuando ya venimos con esa carga del pasado, con esa herida que puede ser muy simple. O sea, yo recuerdo que yo, sí, analizando luego después, me di cuenta que en algunas situaciones no me sentía suficiente porque me habían hecho de pequeño sentirme insuficiente. Entonces, cuando te hacen sentirte insuficiente y eso, bueno, de alguna manera te crea ese trauma o como quieras llamarlo, ya te condiciona porque ya eres una persona que vas a empezar relaciones a dar más porque no te crees suficiente y entonces das más y permites más. Entonces, cuando empiezas a actuar así, lo normal es que aparezcan en tu vida personas que estén igual de rotas que tú o más, o depredadores que saben oler esa vulnerabilidad y ya saben por dónde meterse, te van a prometer que te van a cuidar, que eres yo qué sé, cuando uno no se siente suficiente, pues te hacen el centro del mundo, el mejor en todo, entonces tu ego se eleva y entonces ya te tienen enganchado, porque ya dependes tú también de esa validación para sentirte tan bien. Entonces es una rueda infernal. Entonces claro. aquí el tema está en darse cuenta de eso
y empezar a mirar a nosotros, porque al final, si te das cuenta, vamos por la vida en piloto automático y todas esas creencias y esas situaciones que hemos vivido de pequeños nos están condicionando ahora. Claro, y lo que quiero remarcar aquí es que creo que una actitud muy, muy notoria en los narcisistas es, porque, por ejemplo, ahí tú estabas firme de que no venía la madre, tomaste tu decisión, le pusiste un límite, ella, al ver que no iba a poder hacer nada, amenazó con que se iba, porque creyó que con eso, pues, te ibas a doblar, ¿no? Y cuando vio que no cediste, pues regresa a los 2 días. Y es lo que Claro. hacen, es el patrón muy común que hacen los narcisistas de se me está yendo, entonces ahí viene ella pidiendo perdón, disque reconociendo, etcétera, etcétera. A este fenómeno tiene un nombre, estas acciones que hacen. Sí, el hoovering o aspiradora es volver como a aspirarte y volverte para poder entrar otra vez al ciclo. Ok, Y ahí lo consiguió perfectamente con la victimización y con el niño, claro, porque tú también pensaba en el niño, porque el niño no se quería ir, y el niño me abrazaba, yo no me quiero ir, Luis, porque claro, yo había sido para el niño lo que nunca ha tenido, ni padre claro, ni madre. sí, Entonces, claro, claro, yo soy un hombre normal con 3 hijos y yo le adopté, entre comillas, como si fuera mi hijo. claro, Entonces, claro, el niño cuando se iba me decía, Luis, yo no me quiero ir, yo quiero estar contigo. Pero claro, claro, yo no puedo hacer nada, no. porque no es mío, claro. Entonces y de eso se aprovechó y bueno, pues al final cedí y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Bueno, al final pues tenía que pasar, no podía pasar otra cosa, o sea, tenía los traumas que tenía las carencias que tenía las necesidades que tenía y las herramientas y el nivel de conciencia que tenía, con lo cual, si ahora volvieran a hacer, volvería a vivir exactamente lo mismo. ¿Crees? Total, porque tendría las mismas herramientas, tendría los mismos traumas, o sea, volvería a repetir mi vida igual. O sea, aquí al final se trata, esto para mí es un viaje, ¿eh? De autoconocimiento, de crecimiento, entonces unas personas pues despiertan antes, otras despiertan después, otras no despiertan nunca. Aquí la comparación es con nosotros. Claro, Entonces, la cuestión es que es nuestro propio camino y da igual que te pase antes, que te pase después o que no te pase, te enfrentarás a otras situaciones en la vida, pero el tema es que empieces a dejar de mirar afuera y empieces a mirarte adentro. Porque cuando tú dejas de mirar afuera buscando validación, cuando tú entiendes que todo lo que buscas afuera lo tienes dentro, ya no tienes esa necesidad. Y al mismo tiempo que no tienes esa necesidad de buscar validación afuera, tampoco las situaciones que puedan pasar fuera de ti tienen el poder de aceptarte. O sea, claro, es así. claro. Es, Oye, Luis, cuando tú decides que ya no quieres vivir más con ella, que ella sigue ahí seduciéndote y tú estás en el sofá, ¿no? ¿Qué pasa después? Cuéntanos qué sucede después. ¿pero a qué te refieres exactamente? ¿Cómo va terminando la historia? O sea, ¿cómo te puedes Bueno, yo, salir de yo ahí? consigo ir agotándola en el sentido y forzándola a través de hablar con sus hermanos, de intentar ponérselo aquí todo difícil para que se tenga que ir y al final consigue un piso de alquiler y se va, gracias a Dios. Y ¿Cuánto bueno, tiempo te tomó eso? eso me tomó pues quizás un mes, mes y pico. Ay, pues algo, o sea, algo de Sí, tiempo. sí, sí, no, fue lo peor, porque además yo estaba aterrorizado porque digo, es que en cualquier momento me la lía. O sea, ella también es verdad que intentaba venir a última hora a casa, yo también. O sea, y si venía ella antes, yo ya estaba encerrado y se iba pronto y ya está, ¿no? Pero bueno, una situación muy complicada, porque es que estás preso en tu propia casa. O sea, algo surrealista que dices, pero ¿dónde hemos llegado, no? Claro, O sea, algo muy fuerte, y más en un hombre, ¿eh? Porque una mujer siempre, digamos que tiene otro tipo de protección a nivel legal, a nivel jurídico, ¿no? Pero un hombre está totalmente vendido, pero totalmente vendido, porque ella lo intentó, lo que pasa que fui más listo que ella y como sabía por dónde podía ir, pues ya tengo todas las pruebas que necesitaba. De hecho, todas las denuncias que me puso se cayeron, porque en cuanto mostré lo que había pues ahí se descubrió lo que había realmente, ¿no? Pero si no claro. hubiera tenido eso, ¿qué habría sido de mí? Cuando ella se marcha,
ya no hubo intento ella de volver, de contactarte, hiciste el famoso contacto cero. ¿Qué Sí, pasa en pero ese no. momento? Pero no, o sea, te das cuenta de la situación, consigues que se vaya. Por primera vez empecé a dormir, o sea, algo que yo no me creía. Sí. Pero estos son pequeños espejismos que te duran un tiempo y al poco tiempo se vuelve a reactivar esa necesidad de dopamina, de venir al vínculo, vuelves a entrar en disonancia cognitiva, empiezas a dudar otra vez absolutamente de todo. Yo me acuerdo que ella por error mandó algún paquete a mi casa por Amazon, entonces, claro, ya había la esa de de venir a por él, tal, bueno, ese tipo de cosas. Pero yo en ese momento todavía, o sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Pero yo en ese momento todavía seguía intentando ayudarla. Ay, no, Ya no volver con ella, porque para nada quería yo eso, pero sí ayudarla. no lo Y el puedo. intentar ayudarla fue cuando me hizo la primera denuncia, que dijo que la había amenazado con un arma de fuego y que la quería matar. O sea, así, No, por haberme abandonado. Entonces lo que pasa es que ella no sabe, porque eso fue una estrategia que yo creé porque como vi por dónde venía, pues yo, claro, a través de un amigo, pues le hice creer que tenía un arma en casa, que no tenía, porque las tenía depositadas bueno, aquí es la Guardia Civil, que es la que lleva todo el tema de las armas, yo era cazador, y entonces se me pasó la licencia y tuve que depositarlas unos meses antes, pero ella no lo sabía. Y entonces ella dijo que tal día la había amenazado con una escopeta de estas características, tal, tal, tal. Y entonces, claro, cuando la policía viene, me dice tal, esto, digo, mire usted, esto está depositado desde hace 6 meses. Entonces, claro, ya sabían que era mentira. claro, claro, Entonces, bueno, pero por ahí porque anduve listo, porque si claro, no me pillan. Porque el problema es que lo tienes que demostrar tú que no ha sido así. claro, claro. Y entonces hasta que ella se cansó, fue pasando el tiempo. Claro, eh, no, ella enseguida encontró suministros y entonces ya iba preparando, o sea, ya en el transcurso de febrero que se fue al mes de junio, que ya se fue a vivir a casa de otro hombre. En ese transcurso estuvo con 6 o 7, en 3 meses. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, la vi con dos, mi hijo la vio con otro, con una descripción totalmente distinta, y luego otras personas me han hablado de otros hombres que he conocido a dos, y que bueno, fue cosa de poco, pero ella intentaba por ahí conseguir lo que fuera. Claro, necesitaba una casa. Claro, Necesitaba una claro. casa, necesitaba algo, ya encontró a una persona, enseguida se fue a vivir con él, ya le ha hecho un hijo, pues ya, Ay, no. ya consiguió su objetivo. Claro, claro, wow. Híjole, Tremendo. tremendo, tremendo. Eh, Luis, yo quiero preguntarte qué, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de esta circunstancia de vida? El mayor aprendizaje, pues yo creo que ha sido empezar el camino del autoconocimiento, entender cómo funciona esta realidad en todos los niveles, porque para nada soy la persona que era, a nivel de nada, absolutamente. O sea, he tenido que destruir lo poco que quedaba de mí para empezar a construirlo, pero sobre una base sólida, sobre unas creencias que he decidido yo qué creencias son las que quiero consolidar mi nueva vida y sobre todo entendiendo de que somos los seres humanos unos seres que somos como Dios en la tierra, que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Cuando entiendes lo que eres, cuando reconectas con tu poder, cuando ya lo externo, lo que pase con otras personas en tu vida a nivel material, ya no te puede mover, ya has hecho lo que veníamos a hacer aquí, que es reconectar contigo y salir de todas esas programaciones de control que tenemos en cuanto al sistema, en cuanto a la familia, en cuanto a la religión, en cuanto a todo. O sea, yo creo que el verdadero camino que venimos a hacer aquí es volver a reconectar con nuestra esencia. Yo creo que es de lo que se trata, porque yo, como me dice mi hija, que ahora vive conmigo, y me dice, papá, no entiendo cómo puedes estar todo el día sonriendo. Mm, Y me pase lo que me pase. Ya
yo creo que no hay cosas que me puedan pasar que me puedan desestabilizar. Quizás sí un momento, momentáneamente, porque somos humanos, pero el aprender a controlar tus emociones, el aprender a trabajar a nivel mental, el aprender a entender el poder que tenemos simplemente por estar aquí, yo creo que ese es el mayor aprendizaje que he tenido y que podré tener en mi vida. Me gustaría que habláramos ahora sobre el perdón. Yo quiero preguntarte si hay algo que perdonarte, si ya te perdonaste, cómo te perdonaste y por qué es importante el perdón. Bueno, el perdón es importante si acaso para ti, o sea, para autoperdonarte. Y sí, al principio, claro que tienes que perdonarte, porque al principio sigues viviendo todavía en el personaje. Entonces, cuando vives en el personaje, pues lógicamente necesitas ese volver a ti, ¿no? Ese entenderte, perdonarte y abrazarte. Pero realmente no es necesario, o sea, para seguir. Al principio, todas las víctimas necesitan perdonarse porque está, como no me di cuenta, por qué permití esto. Pero claro, cuando entiendes que todo lo hacías desde una programación de víctima, de no sentirte suficiente, de una programación de la herida de abandono, de la herida de rechazo, pues entonces, claro, necesitas pedirte ese perdón para empezar a andar. Pero luego, o sea, es que el perdón es del personaje, es del ego. Ah, Para ok, mí, ok. para Y mí no hay nada que perdonar, porque al final no somos el personaje. Yo no soy esta persona aquí con, bueno, que sí, escritor, ayudo a personas, he sido víctima. Soy mucho más que eso. Soy la conciencia que hay detrás de eso. Entonces, cuando entiendes que eres una conciencia y has creado este personaje, igual que lo creas, lo puedes descrear y volver a crear otro. claro, Entonces, yo creo que ahí está un poco el juego, ¿no? Pero eso sucede ya en muchos casos al final del camino. No sucede al principio. Al principio la víctima no se puede ni mirar al espejo. La víctima no se reconoce, no se gusta. Porque, claro, tienes que admitir que dentro de todo estás ahí y tienes algo de responsabilidad. O porque, sea, es así. porque Es han que sido tus elecciones. claro, te han manipulado, pero de alguna manera no es que te hayas dejado, pero claro, no tenías quizás las herramientas. Entonces, no es como echarse la culpa de, bueno, es que no tenía las herramientas, pero coño, es que la idealización la he hecho yo. Sí, ayudado por toda la manipulación y todo lo que tú quieras. Pero esa idealización la he hecho yo, es mía, está en mi mente, no está en la mente de otra persona y me la han puesto a mí. Mm, Entonces, claro, cuando llega ese momento en que de alguna manera tienes que aceptar poca, mucha, un poquito de responsabilidad en todo lo que ha pasado, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, lo único que puedes hacer es perdonarte, abrazarte y decir, oye, no sabías hacerlo de otra manera, venías con la mochila que venías, ya está, te abrazo y ya está, y tiramos para adelante. O sea, tienes que darte cuenta que es como si estuvieras hablando a tu niño de 5 años. claro. Y ¿Qué le vas a hacer? si estuviera tu niño Vas- de 5 años aquí con nosotros, ¿qué le dirías Claro, ahora? ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a regañar? ¿Le vas a cuestionar? ¿Le vas a juzgar? No, pues vas a entender que es un niño de 5 años y que es un niño que no ha tenido las herramientas para gestionar lo que le ha pasado y ya está. Pues entonces le abrazas y le dices, venga, y ahora vamos juntos para adelante y ya está. Y entonces ahora tomo responsabilidad para ver todo aquello que me ha podido condicionar para ser vulnerable a este tipo de personalidades y trabajarlo para que no vuelva a pasar. Claro. Y ya está, no pasa nada. ¿Nos quieres compartir, si tú quieres, cómo fue esta conversación con tus hijos después de todo esto? ¿Tuviste una conversación con ellos? ¿Hubo perdón? ¿Hubo Sí. explicación? Ha habido muchas conversaciones. Al principio, por supuesto, lo primero que hice fue pedirles perdón porque había pasado unos límites que jamás debería haber pasado y les había puesto en un riesgo que no deberían de haber asumido. Y lo importante, bueno, eso te descargas, pero eso no, o sea, el pedir perdón y no resarcir del daño es como que no haces nada, ¿no? Sí. Entonces, lo importante y lo bonito ha sido después.
de todas las conversaciones y lo que he vivido con mis hijos. Yo era una persona que por mi trabajo a mis hijos en la edad temprana apenas he vivido con ellos. Yo me iba de casa a las 6 de la mañana, volvía a las 11, fines de semana trabajando, me perdía todo. También delegaba todo en mi mujer porque en ese momento pues era más fácil para ella y para mí encantado que estuvieran con ella, claro, era su madre, ¿no? Entonces me he perdido mucho. Entonces lo que he hecho ahora ha sido la forma de intentar resarcir todo eso, estar ahí con ellos, apoyarles, vivir con ellos más, disfrutar el tiempo, entenderles. O sea, ha sido todo el camino que es lo que más puedo agradecer, es la unión que tengo ahora, el vínculo que tengo con mis hijos desde otro lugar totalmente distinto al que tenía y al que hubiera tenido, porque ahora ya las cosas son de otra manera a todos los niveles. Porque mis hijos me lo dicen, o sea, mis hijos al final, el pequeño, que es el más expresivo, el más cercano a mí quizás, aparte de la mayor, porque el mediano está muy centrado en lo suyo, en sus estudios máquina, pero claro, que te digan, papá, o sea, eres mi héroe, o sea, es que ellos han visto todo el progreso que he tenido. Wow, Eh, Mi hija, que ahora pues vive conmigo en casa, la acompaño a trabajar, siempre tenemos ese hueco para tomar el café y me diga, papá, lo que más me encanta es pasar tiempo contigo. O sea, para mí es todo ya. claro. Entonces, es la primera conversación de pedir perdón, pero luego lo siguiente de actuar en consecuencia, de actuar con conciencia y de quizás intentar recuperar, que no se puede recuperar todo ese tiempo perdido, pero muchas veces yo creo que ya está más que compensado en la vivencia que estamos teniendo ahora, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, porque al final vuelvo a decir, o sea, es que el pasado no existe ya, es una película que te han contado de la cual haces una interpretación en el momento que estás. Normalmente la interpretación que vamos a hacer va a ser negativa. Entonces, mira, para no andar como interpreto de esta manera o interpreto de la otra, o sea, si ya no existe, ya no lo puedo cambiar. Voy a coger lo que tenga que coger para aprender, para seguir y ya está. Claro, claro. Ya como última pregunta, Luis, dicen, y yo sí creo, que nuestros hijos vienen a ser nuestros maestros. ¿Tú cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje que has recibido de tus hijos? Bueno, primero decirte que yo no creo que haya maestros para nadie. O sea, yo no creo que nadie venga a enseñarte nada. Cada uno viene aquí a lo suyo. Pero sí podemos entenderlo como de forma coloquial que te ha enseñado alguien algo, ¿no? Porque si no, esto sería un poco peligroso, ¿no? Porque hay mucha gente que también dice que el narcisista vino para enseñarte algo. Ay, Y no. no, tú sacas la enseñanza de lo que has vivido, la sacas tú. Tú transformas eso y lo conviertes en una enseñanza. Ok, Pero en el sentido de que bueno, lo que yo puedo recibir de mis hijos es que me han enseñado a ser yo, porque cuando tú eres tú, reconectas con tu verdadera esencia, me gusta llamarlo así, porque no es este cuerpo, es algo que traspasa al cuerpo. Cuando tú conectas realmente con lo que eres, es que ya no tienes que hacer nada, porque ya lo eres todo. Entonces, cuando tú vives desde ahí, desde ese lugar, es que todo se transforma en tu vida, absolutamente todo, pero ya no lo tienes que hacer de forma consciente. Porque el hacerlo de forma consciente te obliga a estar pensando qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Es que simplemente eres. Y es de lo que se trata. Es a lo que hemos venido aquí, a simplemente ser, sin condicionamientos, sin programas, intentar romper todos los programas que podamos traer. Y hay algunos que están muy ocultos, ¿eh? Que yo todavía sigo trabajándome diariamente para ir puliendo todo aquello que me pueda estar condicionando. Pero simplemente es eso, es ser como cuando éramos niños. O sea, tú mira a un niño pequeño cómo juega, cómo interpreta el mundo, cómo interpreta la vida, cómo interpreta todo. A eso tenemos que volver, a ser lo más cercano a esa esencia pura, donde no tienen apenas condicionamientos, donde le da de otro sexo, ¿sabes? se A fue eso es a lo que se fue tenemos. poquitito la señal, nomás Sí. tenemos que volver a qué? Digo, que tenemos que volver a ser como niños, como ese niño de alma pura cuando son pequeños, que son capaces de jugar con cualquier niño, ya sea su estatus social, su raza, su sexo, todo. Son niños, son luces propias, ¿me entiendes? Y a esos... Se ha parado otra vez esto. No, 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 Aprovecho y no, fumo. sigue, sigue. Ah, ya se paró, ya, ya, Ahora, sí.
Digo que tenemos que volver a ser como niños, a sentir como niños, a vivir como niños. El niño cuando es pequeño no tiene, cuando no tienen la dependencia de los padres, no tienen ese miedo, no tienen esos condicionamientos. Pueden ser ellos sin tener que demostrar nada a nadie, sin estar condicionados, y eso es a lo que tenemos que volver, a romper Cla- con todos estos condicionamientos. Claro, y además viven el presente. O sea, eso también Es- tenemos que... Ellos están jugando y están jugando, no están pensando, ¿verdad? O es- sea, sí, claro, claro. están en su... Ese es el tema. Lo que pasa es que tenemos muchas programaciones en todos los niveles. Entonces, lo ¿Programación que, puede ser la creencia? claro, las Ah, creencias es lo te están mismo. programando, claro. Ah, ok, ok. Sí, es que ahorita me ¿Sabes? vino Por esa eso. duda y dije, pues le voy a preguntar. Bueno, yo quiero decir que Luis se dedica a ayudar muchísimo. ¿Quieres decirnos tus redes para que te sigan? De todas maneras, las voy a poner en la descripción de YouTube y de Spotify, pero menciónanlas para que te sigan y para que Sí, puedan contactarte. principalmente me muevo a través de TikTok y de Instagram. Y el nombre es el mismo, Sanándonos el Alma. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Y voy a volver a que se vea bien la portada. El libro se llama Juego de Almas. Sí se ve bien ahí, es que como que a rato se ve borroso, ¿va? Juego de Almas de Luis Mariano Blanco, El resurgir del yo. Dice aquí abajo, Juego de Almas, El resurgir del yo. Yo lo pedí por Amazon, pídanlo, les llega a su casa. Además de que está súper entretenido, la verdad van a aprender muchísimo y Luis Mariano nos abre su corazón con su propia historia de vida y en donde vamos a aprender un montón y vamos a poder encontrar muchísimos como luces, ¿no? De decir, híjole, ¿qué estoy viviendo yo? Si tú te encuentras en una situación similar o a lo mejor no, es porque esta es una situación, yo la veo como al límite, ¿no? O sea, fue poco tiempo, bueno, parecería poco tiempo, pero fue demasiado intenso porque había mucha, era muy malévolo, ¿no? Todo demasiado malévolo por la psicopatía, ¿no? De Sara, pero... Hay muchísimas personas que viven una situación con un narcisista que quizá no se nota tanto, ¿no? Entonces se puede alargar por muchísimos años y estos episodios, por eso me gusta hacerlos, porque, y yo quiero agradecerte, Luis, porque desde el día que te conocí, iluminaste mi camino, me conmuevo porque ha sido un caminar largo y tú te entregas, o sea, entregas tu corazón, quieres ayudar, pero quieres ayudar de verdad. Y no es fácil encontrar personas como tú. Yo quiero agradecerte porque nos hayas abierto tu corazón, nos hayas compartido esta historia que como tú dijiste, no es fácil. No es fácil reconocer y no es fácil saber que se permitieron tantas cosas. Gracias porque nos enseñas que siempre puedes reconstruirte de cualquier situación, que puedes volver a nacer de cualquier situación, que por más difícil que sea el camino, siempre es posible salir adelante. Y yo te quiero agradecer de verdad por tus palabras, por tu claridad, por tu transparencia de compartirnos una historia de vida que sé que no fue fácil haberla vivido, quizá a veces no es fácil compartirla y que hayas tenido tanta generosidad aquí en este episodio de ponerla sobre la mesa para que nosotros podamos aprender de ella y podamos tomar herramientas para tener una vida extraordinaria. Ya, pues yo te agradezco a ti de darme esta oportunidad, porque al final esto no sé por qué empecé a hacerlo, quizá porque salió de dentro de mi ser, de mi alma, que tenía que hacerlo, porque muchas personas que están en esta situación primero no saben lo que están viviendo hasta que no les llega esta información y que yo me he dado cuenta que una simple palabra, un simple vídeo le puede cambiar la vida a una persona, porque le puede hacer empezar a ver las cosas de distinta manera y sobre todo a la gente que ha salido, la gente que todavía está. El que vean cómo he podido yo transformar totalmente mi vida es decir, aquí está la muestra de que se puede salir, de que se puede sanar y de que se puede transformar tu vida a unos niveles que no eres capaz de imaginar. Pero no porque yo sea especial, ni mucho menos, sino porque tú lo eres. Cada uno de vosotros sois especiales. Lo que pasa que no podéis verlo quizás, o no os lo termináis de creer. Entonces, cuando tú reconectas con ese poder interno que tienes,
O sea, transformas el mundo, tu mundo. Pues muchas gracias y a los que nos están viendo, acuérdense de darle like, compartir el episodio, dejarnos un comentario en YouTube y en Spotify, calificar con las estrellitas, para que pueda llegar este mensaje a más y más personas. Síganos en Instagram, extraordinario.podcast y en TikTok, extraordinario.podcast. Muchísimas gracias y gracias Luis de corazón de nuevo y a comprar tu libro, a leerlo. Muy bien.